Bienvenidos y bienvenidas otra vez aquí, a Cuentos Inmortales TV. Esta vez quiero compartir con vosotros algo un poco diferente. Os traigo un tratado sobre la vejez, escrito por el escritor italiano Cicerón, escritor, filósofo y sobre todo orador. Dicen de Cicerón, nacido en el siglo I a.C., que fue uno de los mejores oradores de todos los tiempos. Pues bien, en este tratado nos viene a decir, más bien viene a refutar, 4 causas por las que la vejez parece algo desafortunada. Pues él refuta esas causas. ¿De qué causas nos habla? Primera, que dicen que la vejez nos aparta de los asuntos que deben atenderse. La segunda es que, claro, la vejez debilita el cuerpo. La tercera causa, que parece algo desafortunada para la vejez, es que dicen que la vejez está desprovista de placeres. Y la última causa, de la que nos habla Cicerón, es que la vejez está muy próxima a la muerte. Él refuta todas estas causas. Yo de vosotros me quedaría a escucharlo porque es fuente de motivación e inspiración para la gente de la tercera edad sobre todo, pero para todos en general. Bueno, también recordaros que hace poco he subido en mi otro espacio Microcuentos Universales la tercera y última entrega en vivo de Fábulas de Esopo. Ya tenéis más de 70 fábulas ahí, para todo el que quiera disfrutar de los cuentecitos, de esas fábulas y de sus moralejas. Bueno, espero que os guste. Si es así, dejadme vuestro like, suscribiros. Vamos a ver si el canal sigue creciendo como lo está haciendo. Y sin más dilación, comencemos. Primera causa. La vejez nos aparta de los asuntos que deben atenderse. ¿De cuáles? ¿Acaso de aquellos que se atienden con energías y durante la juventud? En consecuencia, ¿no hay ocupaciones seniles que, aun con débiles cuerpos, sean dirigidas por el espíritu? ¿No hacía nada, pues, Quinto Máximo, nada Lucio Paulo, tu padre, suegro de un hombre sobresaliente, hijo mío? Los demás ancianos, los Fabricios, los Curios, los Coruncanios, ¿nada hacían cuando defendían la República con su prudencia y autoridad? Por consiguiente, nada aportan quienes niegan que la vejez esté comprometida con la actividad, y da lo mismo que si algunos dijeran que nada hace el timonel en la navegación, que mientras se trepan por los mástiles, otros corren de aquí para allá entre los bancos, otros desagotan la sentina. Él, en cambio, se sienta tranquilo en la popa, sujetando el timón. Los viejos no hacen lo que los jóvenes, pero en verdad hacen cosas mucho mayores y mejores. Las acciones importantes no se ejecutan con las energías o la agilidad o la celeridad de los cuerpos, sino con prudencia, prestigio, buen juicio, de los cuales no suele estar privada la vejez, sino que suele incluso acrecentarlos. Ojalá que los dioses inmortales te reserven, Escipión, este premio, para que concluyas los trabajos de tu abuelo. Desde su muerte han pasado 33 años, pero todos los años que vengan en sucesión conservarán la memoria de aquel prócer. Él murió 9 años después de mi consulado, el año antes de mi censura, durante el cual él había sido nombrado cónsul por segunda vez. Pues bien, si hubiese vivido hasta los 100 años, ¿habría estado acaso avergonzado de su vejez? No, pues no haría uso del ataque en carrera, ni del salto, ni de las lanzas a distancia,
ni de las espadas de cerca, sino de la prudencia, el cálculo y el sano juicio. Si éstos no estuvieran presentes entre los ancianos, nuestros mayores no hubiesen llamado Senado a la Asamblea Suprema. Senatus en latín significa Consejo de Ancianos. La imprudencia, evidentemente, es propia de la flor de la edad, la prudencia de la veteranía. Pero la memoria se reduce. Ya lo creo, a menos que la ejercites, o disminuiría también si fueras algo tardo por naturaleza. Temístocles había retenido en su memoria los nombres de todos sus conciudadanos. En consecuencia, ¿pensáis que después de haber envejecido se acostumbró a llamar Lisímaco al que en rigor era Arístides? En cuanto a mí, reconozco no solo a los que están vivos, sino además a sus padres y abuelos. Y al leer los epitafios no tengo miedo de perder la memoria, como reza el dicho. En efecto, leyéndolos renuevo el recuerdo de los muertos. Y no he oído en verdad que ningún anciano olvidara en qué lugar había enterrado un tesoro. Ellos recuerdan todo aquello que les interesa. Compromisos contraídos ante los tribunales, quiénes tienen deudas con ellos, a quiénes ellos les adeudan. ¿Y qué hay de los jurisconsultos? ¿Qué de los pontífices? ¿Qué de los augures? ¿Qué de los viejos filósofos? ¿Cuántas cosas se recuerdan? Para los ancianos restan intactas sus capacidades naturales, con tal que persistan su empeño y su aplicación. Y esto no solo en los hombres ilustres y distinguidos con honores, sino también en la quietud y privacidad de la existencia anónima. Sófocles compuso tragedias incluso en la extrema vejez. Debido a esto, pareciendo que descuidaba el patrimonio familiar por la creación literaria, fue llevado a juicio por sus hijos, para que así los jueces lo apartaran de su fortuna como a un incapaz, de la misma manera que en nuestro derecho suele inhibirse de bienes a los padres que administran mal su patrimonio. Se dice que entonces el anciano recitó a los jueces aquel drama que tenía en sus manos y había escrito muy poco antes, Edipo en Colono, y les preguntó si aquel poema parecía la obra de un incapaz. Después que terminó la recitación, fue liberado por decisión de los jueces. Así pues, ¿lo obligó acaso la vejez a guardar silencio con respecto a sus desvelos? ¿Obligó acaso a Homero, a Hesíodo, a Simónides, a Estesícoro, a los que mencioné antes, y Sócrates, Gorgias, a los principales de los filósofos, a Pitágoras, a Demócrito, a Platón, a Genócrates, luego a Zenón, a Cleantes, o a ese que vosotros además habéis visto en Roma, Diógenes el Estoico? ¿No fue la actividad en sus diversas disciplinas igual en duración a su vida? Vamos, para omitir esos estudios dignos de dioses, puedo citar a los campesinos romanos del territorio sabino, mis vecinos y amigos, sin cuya presencia casi nunca se hacen en el campo las tareas mayores, para sembrar los granos, para recolectarlos, para guardarlos en graneros. Por lo demás, esto en ellos es apenas admirable, pues ninguno es tan anciano que piense que no pueda vivir un año más. Mas trabajan todavía con ahínco en aquellas cosas que saben que no los favorecen personalmente en nada. Planta árboles que sirvan a la próxima generación. Y en verdad, el agricultor, aunque sea anciano, no vacila en responder al que pregunta para quién siembra. Para los dioses inmortales, que no solo quisieron que yo recibiese estos bienes de mis mayores, sino que además los transmitiera a mis descendientes. Asimismo, Cecilio Estacio, escribiendo sobre el viejo que ve de antemano la época venidera, es más eficaz que aquel pasaje igualmente suyo, a saber,
Por Pólux, vejez, si al venir no acarrearas contigo ningún otro daño, es suficiente este solo, el hecho de que al vivir mucho, uno ve demasiadas cosas que no desea. En cuanto a mí, considero tristísimo esto en la vejez, darse cuenta en esta edad de lo que uno mismo es molesto para su prójimo. Una fuente de placer más que una molestia. En efecto, así como los viejos sabios se complacen con los jóvenes dotados de buena índole, y como se hace más llevadera la vejez de aquellos que son venerados y preferidos por la juventud, así los adolescentes se alegran con las recomendaciones de los ancianos que los conducen a la frecuentación de las virtudes. Y sé que yo no soy para vosotros menos agradable de lo que vosotros lo sois para mí. Pero veis cómo la vejez no solamente no es débil e inactiva, sino en verdad laboriosa, y está siempre emprendiendo algo y ocupándose de cosas tales como las que fueron para cada uno objeto de atención en el pasado. ¿Qué más? Algunos todavía aprenden algo, como vemos a Solón, que dice que él se hizo anciano aprendiendo algo nuevo todos los días, incluso gloriándose en sus versos. Y también lo hice yo, que estudié de viejo la literatura griega. Sin duda, así la tomé con avidez, como deseando saciar una sed que venía de mucho tiempo antes, de modo que me fueran conocidas estas mismas cosas que ahora me veis usar como ejemplos. Cuando oía que Sócrates hizo esto aprendiendo a tocar la lira, pues los antiguos estudiaban la lira, en verdad yo también lo habría deseado, pero por cierto trabajé con esfuerzo en la literatura. Vamos a hacer el primer parón para reflexionar acerca de estas cartas de Cicerón. Realmente son cartas escritas por Cicerón acerca de la vejez. Estamos en la primera causa. Recordar, la primera causa dice que la vejez nos aparta de los asuntos que deben atenderse. Sin embargo, según Cicerón, como habéis escuchado, nada más lejos de la realidad. Aquí se nos hace ver que en la vejez hemos madurado de tal manera que abandonamos o dejamos atrás la imprudencia de la juventud para centrarnos en la prudencia, en la autoridad y en el buen juicio. Para mí es algo muy destacable de esta primera causa. También nos deja caer como que la memoria se pierde, cuando, según Cicerón, lo realmente importante sí que se recuerda. Después hay varias joyas, varias frases que para mí son joyas de sabiduría, como por ejemplo, planta árboles que sirvan a la próxima generación. Eso es motivo de reflexión, porque no todo en esta vida se hace para uno mismo, ¿no? Esa frase para mí va más allá del egoísmo, ¿no? O sea, deja el egoísmo en pañales. Hacer cosas para los que vienen después. Es muy importante tener ese pensamiento. Y otra frase que me ha encantado es: al vivir mucho, uno ve cosas que no desea. Para finalizar esta primera reflexión, deciros que Cicerón nos deja ver entre líneas que siempre es tiempo de aprender. Por muy mayor que seas, siempre estás aprendiendo. Vamos a ver qué nos depara esta segunda causa en contra de la vejez. Segunda causa: sobrevolverse el cuerpo más débil. Ni siquiera deseo actualmente el vigor de un joven, no más de lo que deseaba de adolescente la fuerza de un toro o de un elefante. Es apropiado hacer uso de aquello que se tiene
y actuar como quiera que se haga en proporción a las propias fuerzas. De hecho, ¿qué palabra puede ser más desdeñable que la de Milón de Crotona? Milón fue un gran atleta de Crotona, de finales del siglo VI a.C. Se dice que éste, siendo ya viejo y viendo a los atletas ejercitarse en la carrera, contempló sus músculos y exclamó llorando: «Pero los míos están ya muertos». En verdad, no tanto ellos como tú mismo, necio, pues nunca te hiciste famoso por ti mismo, sino por tus pulmones y brazos. Temo que el orador se debilite con la vejez. De hecho, su profesión depende no solo del talento, sino también de los pulmones y de las energías. Ahora bien, aquel tono melodioso en la voz adquiere brillo especialmente en la vejez. No sé cómo. Evidentemente, todavía no lo he perdido, y sabéis mi edad. Pero sin embargo, es conveniente para el anciano un tono de conversación suave y apacible, y un discurso moderado y elegante de un anciano elocuente hace por sí mismo que se le preste atención. Si no se pudiera conseguirlo, no obstante, se podría aconsejar a un Escipión y a un Lelio. Pues, ¿qué cosa es más feliz que la vejez rodeada de inquietudes de la juventud? ¿No dejaremos a la vejez energías tales para que eduque a los jóvenes, los forme, los instruya en toda clase de deber? Por cierto, ¿qué puede ser más admirable que esta obra? Aunque esta misma pérdida de fuerzas se obtiene por los vicios de la juventud más a menudo que por los de la vejez. En efecto, una juventud lujuriosa y desmedida entrega a la vejez un cuerpo exhausto. Pero vuelvo a mí. Cuento 84 años. Quisiera ciertamente poder vanagloriarme lo mismo que Ciro, pero de todos modos estoy en condiciones de decir esto, que sin duda yo no estoy en posesión de esas energías con las cuales fui soldado en la guerra púnica, o cuestor en esa misma guerra, o cónsul en España, o en posesión de las que tuve 4 años más tarde, cuando combatí como tribuno en las Termópilas, siendo cónsul Marco Acilio Glabrio. Pero sin embargo, como veis, la vejez no me ha debilitado por completo, no me ha quebrantado. No extrañan mis energías ni la asamblea del Senado, ni la tribuna de los oradores, ni mis amigos, ni mis clientes, ni mis invitados. Y de hecho, nunca estuve de acuerdo con aquel reconocido proverbio que aconseja hacerse viejo prematuramente si se quiere ser viejo largamente. En cuanto a mí, preferiría ser viejo menos tiempo a ser viejo antes de serlo. Así pues, todavía no quiso reunirse conmigo nadie a quien yo no le concediera audiencia. Con todo, yo tengo menos fuerza que cualquiera de vosotros, pero tampoco vosotros tenéis las fuerzas del centurión Tito Poncio. ¿Acaso por esta razón es él superior? Con tal de que haya ahorro de energías y que cada uno se esfuerce cuanto puede, nadie será poseído por la nostalgia de fuerzas. Se dice que Milón entró al estadio de Olimpia llevando un buen buey sobre sus hombros. Luego, ¿prefieres que te sea otorgada esta fuerza corporal o la fuerza mental de Pitágoras? En fin, haz uso de este don mientras dure. Cuando falte, no lo exijas, a menos que, por azar, creas que los jóvenes deben exigir la niñez, los de edad un poco más avanzada, la juventud. El decurso de la edad está bien determinado, y ese camino de la naturaleza es único y es simple, y a cada uno, en su propia etapa de la vida, le ha sido dada la disposición apropiada, de modo que la debilidad de los niños y la fogosidad de los jóvenes y la seriedad de la edad madura y la plenitud de la vejez tengan alguna cualidad natural que deba ser aprovechada en su propio tiempo.
El ejercicio y la mesura en la vejez también pueden conservar algo de la vitalidad primigenia. ¿No hay energías en la vejez? De la vejez ni siquiera se reclaman energías, pues nuestra edad está libre, según las leyes y costumbres, de aquellas obligaciones que no pueden asumirse sin fuerzas. Por esto, no solo no estamos obligados a hacer lo que no podemos, sino ni siquiera cuanto podemos. Sin embargo, muchos ancianos son tan endebles que no pueden desempeñar ninguna función, ni en general el oficio de la vida. Pero sin duda, este defecto no es propio de la vejez, sino perteneciente a la salud. Hay que prestar resistencia a la vejez, Lelio y Escipión, y sus defectos deben compensarse con una cuidadosa atención. Hay que luchar contra la vejez, así como contra una enfermedad. Debe tenerse en cuenta la salud. Hay que valerse de ejercicios moderados. Hay que consumir una cantidad pequeña de alimento y de bebida para reparar fuerzas y no para hacerlas sucumbir. Y en rigor, no solo se debe socorrer al cuerpo, sino mucho más a la mente y al espíritu, pues también estos se eclipsarían con la vejez a menos que se les eche aceite como a una lámpara. Y los cuerpos ciertamente se ponen más pesados con la fatiga de los ejercicios. Los intelectos, en cambio, se aligeran ejercitándose. Efectivamente, a esos que Cecilio llama tontos ancianos de la comedia, los muestra crédulos, olvidadizos, aturdidos, defectos que no corresponden a la vejez, sino a la vejez inerte, indolente, amodorrada. Así como la petulancia, la lujuria, son propias más de jóvenes que de ancianos, y sin embargo, no de todos los jóvenes, sino de los deshonestos. Así, esta estulticia senil que suele denominarse demencia es propia de los ancianos inconscientes y no de todos. Apio, aun ciego y viejo, dirigía a 4 hijos robustos, 5 hijas, una gran casa, numerosos grupos de clientes. En efecto, mantenía su ánimo tenso como un arco y no se doblegaba, lánguido, a la vejez. Conservaba no solo su autoridad, sino además el mando sobre los suyos. Le temían los esclavos, lo respetaban los hijos, todos lo querían. Regían en aquella casa el modo de vida paterno y la disciplina. Así pues, la vejez es honorable si ella se protege a sí misma, si conserva sus derechos, si no se somete a nadie, si domina siempre sobre los suyos, hasta el último aliento. En realidad, aprecio al viejo en el cual hay algo de adolescente, así como al adolescente en el cual hay algo de viejo. Quien sigue este precepto podrá ser viejo de cuerpo, pero nunca de espíritu. Es por esto que la vida decae poco a poco, insensiblemente, y no se interrumpe de golpe, sino que se extingue en un prolongado espacio de tiempo. De nuevo, momento de parar y reflexionar. Reflexionar acerca de esta segunda causa, de la que nos habla Cicerón, que la vejez debilita el cuerpo. Claro, Cicerón nos dice que, vale, puede ser posible, pero todo depende de la vida que hayas llevado. Y nos deja una frase para la eternidad. Dice: una juventud lujuriosa entrega a la vejez un cuerpo exhausto. Hay que cuidarse siempre. Esto va para los más jóvenes. Tratar de llevar una vida como toca, haciendo ejercicio, no fumando ni bebiendo, cuidando la alimentación, cuidando el cuerpo. Es fundamental para después poder llegar a una vejez lo más saludable posible.
También nos dice Cicerón que, claro, en cada etapa de la vida pues se te da la disposición adecuada, ¿no? Cuando eres joven se te dan ciertas cualidades y cuando ya eres una persona entrada en años tienes otras cualidades. Y una frase que me ha llamado poderosamente la atención y que aquí menta nuestro autor, diciendo además que está en contra de eso, es hacerse viejo prematuramente si se quiere ser viejo largamente. Cicerón está en contra de esta frase, por supuesto. Cuando eres joven no tienes que adoptar la vida que lleva una persona pues de avanzada edad, ¿no? Pero sí tener a lo mejor unos pensamientos de viejo en cierta manera, ¿no? Lo que viene a decirnos Cicerón es que aprecio al viejo que conserva algo de adolescente y al adolescente que conserva algo de viejo. A eso es lo que me quería referir yo. Y bueno, por último, una frase que también me ha gustado mucho es que cuando te haces mayor, ¿vale? Cuando vas cumpliendo años, cuando llegas a la vejez, tu tono de voz tiene más brillo. Oye, me espera una vejez espectacular. Vamos a continuar con la tercera causa. Escuchar. Tercera causa. De ella dicen que está desprovista de placeres. Oh, qué admirable don de la edad si en verdad nos quita aquello que es lo más pernicioso en la juventud. Escuchad, pues, jóvenes nobilísimos, la antigua declaración de Arquitas de Tarento, un hombre especialmente importante e ilustre, que me fue referida cuando estaba en Tarento con Quinto Máximo siendo muy joven. Decía que la naturaleza no había proporcionado a los hombres ningún mal tan funesto como el placer corporal, porque, deseosas de él, las pasiones serían ciega y desenfrenadamente estimuladas para conquistarlo. Decía que de ahí surgen las traiciones a la patria, de ahí los trastornos de los estados, de ahí las conversaciones secretas con los enemigos. En fin, que no hay ningún crimen, ninguna acción reprochable que el deseo del placer no impulse a cometer. Que violaciones, adulterios y toda infamia de tal índole no salen de ninguna otra tentación, sino de la del placer. Y no habiendo dado al hombre, ya sea la naturaleza, ya algún dios, nada más notable que el pensamiento, nada hay tan opuesto como el placer a este don y favor de los dioses. Efectivamente, cuando domina el deseo no hay lugar para la moderación, y la virtud no puede establecerse en absoluto en el reino del placer. Para que esto pudiera comprenderse mejor, Arquitas pedía representarse en la mente a alguien estimulado por tanto placer corporal cuanto pueda percibirse el máximo posible. Juzgaba que nadie tendría duda de que, mientras aquel gozara de ese modo durante tanto tiempo, no podría intentar hacer nada con su mente, nada con su razón, nada con su pensamiento, por lo cual ninguna cosa es tan detestable como el placer, dado que él, siendo mayor y más prolongado, podría extinguir toda la luz de nuestro espíritu. ¿Con qué fin cito este relato? Para que vosotros comprendáis que si no pudiéramos rechazar el placer mediante nuestra razón y sabiduría, se le debería agradecer a la vejez por lograr que no se desencadene una pasión que no se debería sentir. En rigor, el placer entorpece el juicio, es adverso a la razón, ciega, por así decir, los ojos de la mente y no tiene relación alguna con la virtud. Pues bien,
¿para qué decir tantas cosas sobre el placer? Porque no solamente no es posible ninguna crítica, sino que además corresponde el mayor elogio a la vejez, ya que ella no extraña mayormente los placeres. Está privada de los festines y de las mesas bien servidas y de las copas abundantes. Por lo tanto, también está libre de embriaguez, de indigestión y de insomnios. Pero se piensa que no hay, tratándose de los ancianos, un cosquilleo tan grande de los placeres, por así decirlo. Así lo creo, pero tampoco es deseado. Por otra parte, no hace sufrir algo que no se desee. Bien dijo Sófocles cuando alguien le preguntaba si, debilitado ya por la edad, gozaba de los placeres del amor. Mejores destinos dispongan los dioses, de buen grado huí de él, ciertamente como de un amo salvaje y furibundo. En efecto, tal vez es irritante y penoso para amantes ávidos estar privados de tales dones, pero para los saciados y hartos más agradable es estar libres que gozar. Aunque no está privado de algo aquel que no lo necesita, por lo tanto, digo que no necesitar es más agradable. Pero si la juventud dorada disfruta a gusto de esos mismos placeres, disfruta en primer lugar, como dijimos, de cosas insignificantes. Luego, si bien la vejez no las posee en abundancia, no está completamente privada de ellas. Así como se divierte más con turpión ambibio el espectador que lo contempla desde la primera fila, también se divierte, no obstante, el que lo mira desde la última. De igual modo, la juventud, quizá, se regocija más a causa de los placeres, fijándose en ellos, pero se deleita también la vejez contemplando de lejos aquellos placeres tanto cuanto es necesario. ¿Qué más decir del verdor de las praderas o de las filas de árboles o de la belleza de las viñas y de los olivares? Lo resumiré en un instante. Nada puede ser más generoso por su utilidad ni más atractivo por su belleza que un campo bien cultivado. Para disfrutarlo, la vejez no solo no es un impedimento, sino que además a ello invita y atrae. De hecho, ¿dónde puede dicha edad ya calentarse mejor? ¿Al sol o al fuego? Ya, por el contrario, refrescarse del modo más saludable, a la sombra o con aguas corrientes. En consecuencia, que otros tengan para sí armas, caballos, lanzas, para sí la maza y la bala, para sí cacerías y carreras, que dejen para nosotros, los ancianos, entre muchos juegos, los dados y tabas. Una sola de estas dos cosas nos complacerá igualmente, puesto que la vejez puede ser feliz sin ellas. Pero tened bien presente en la mente que en todo este discurso yo estoy alabando a esa vejez que se construye sobre los cimientos de la adolescencia, de lo cual se sigue aquello que yo manifesté una vez con gran aprobación de todos, que es desventurado el viejo que debe protegerse a sí mismo por medio de la palabra. Ni las canas ni las arrugas pueden arrebatar la autoridad de golpe, sino que la persona de edad provecta que vivió dignamente en el pasado recoge los frutos últimos de esa autoridad. En cambio, hay ancianos malhumorados y ansiosos e irascibles e intratables, a decir verdad, incluso avaros. Pero estos son defectos de su carácter, no de la vejez. Y no obstante, el mal humor y aquellos otros defectos que señalé tienen alguna excusa, no de las bien fundadas, por cierto, pero tal que parece que puede probarse. Creen que son menospreciados, postergados, ridiculizados. Por lo demás, tratándose de un cuerpo débil, cualquier desaire es doloroso. Sin embargo, todas estas asperezas se suavizan por medio de buenas costumbres y métodos.
Y esto puede comprenderse tanto en la vida como en la escena, a partir de aquellos hermanos que están en los adelfos. Cuánta barbarie en uno, cuánta afabilidad en el otro. Así están las cosas. De hecho, así como no todo el vino se vuelve agrio, tampoco lo hace cualquier clase de carácter con el mero paso del tiempo. Apruebo la severidad en la vejez, pero aquella moderada, tal como las otras cosas. De ningún modo apruebo la rudeza. En cuanto a la avaricia senil, no entiendo qué desea para sí. Efectivamente, puede ser algo más absurdo que intentar obtener una mayor cantidad de provisiones cuanto menos quede del camino. Hasta aquí llegamos con la tercera causa. ¿Qué os está pareciendo? ¿Está siendo motivo de inspiración y de motivación personal? ¿Os está gustando? ¿En serio? A mí de verdad que os lo traje porque me parece algo impresionante. Y esta tercera causa nos habla acerca de que la vejez, se dice de ella, que está desprovista de placeres. Cuando realmente yo ya lo había oído a Nietzsche. Nietzsche, el filósofo alemán, decía que la libido es la causa de todos los problemas del ser humano. Fíjate tú, hasta de las guerras. Pues bien, ya Cicerón, unos 2000 años anterior a Nietzsche, nos comentaba esto, ¿no? Que los placeres, las tentaciones y los deseos son los culpables de todo mal del ser humano. Después también hace un paréntesis Cicerón, a mi modo de ver, y quiere dejar claro que unas veces no es culpa de la vejez, sino es culpa de la propia salud, ¿no? Lo que nos pasa. Por eso dice que hay que vivir dignamente el pasado para recoger los frutos en el presente. Bueno, vamos a continuar, vamos a escuchar esta última causa, la causa número 4. Cuarta causa: el acercamiento a la muerte. Oh, anciano desdichado, el que en una vida tan larga no haya comprendido que la muerte debe ser despreciada. O bien ésta debe resultar completamente indiferente, si extingue totalmente el alma, o hasta debe desearse si la conduce a algún lugar en donde exista un futuro eterno. En estas condiciones no puede hallarse una tercera posibilidad. Así que, en consecuencia, ¿por qué temer si después de la muerte he de ser no desdichado o incluso feliz? Por otra parte, ¿quién es insensato a tal punto, aunque sea joven, que tenga por seguro que estará vivo al atardecer? Más aún, esa edad temprana conoce inclusive muchos más casos de muerte que la nuestra. Los jóvenes contraen enfermedades más fácilmente, se enferman más gravemente, se curan con mayor dificultad. Y así, pocos llegan hasta la vejez. Si esto no sucediera así, se viviría mejor y más juiciosamente. Pues el pensamiento, la razón y el buen sentido se encuentran en los ancianos. Si estos no existiesen, no habría ciudades en absoluto. Pero vuelvo a la muerte, que es inminente. ¿Qué acusación a la vejez es esta, aun cuando veis que ella tiene en común con la juventud aquel riesgo? Yo he comprendido a propósito de mi óptimo hijo, tú, Escipión, por tus hermanos llamados a un altísimo cargo, que la muerte es común a toda edad. Pero el joven, se dirá, espera vivir durante mucho tiempo, cosa que el anciano no puede esperar igualmente. Lo espera con insensatez. ¿Qué más necio, en efecto, que tomar la incertidumbre por certidumbre, lo falso por verdadero?
Pero sin duda, ha de objetarse, el anciano no tiene que esperar. No obstante, está allá en mejor situación que el joven, puesto que aquel ha conseguido eso que éste espera. El joven quiere vivir mucho tiempo, el anciano ya ha vivido largamente. Por lo demás, grandes dioses, ¿qué es mucho tiempo tratándose de la naturaleza del hombre? Da por supuesto el plazo máximo. Esperemos alcanzar la edad del rey de los Tartesios. Pero a mí ni siquiera me parece muy duradero algo en lo cual hay determinado un fin. Cuando éste llega, en verdad se desvanece entonces aquello que pasó. Solo permanece lo que se haya alcanzado mediante la virtud y las obras justas. Es cierto que pasan las horas y los días, y los meses y los años, y el tiempo pasado nunca regresa, y no puede saberse qué viene después. En cuanto a ello, a cada uno le es dado algo de tiempo para vivir. Con esto debe uno contentarse. Ni un actor, por ejemplo, debe representar el drama hasta su fin para complacer, con tal que él sea apreciado en cualquier acto en que esté, ni el sabio debe llegar siempre hasta el aplaudid del final, pues un tiempo breve de vida resulta bastante extenso para vivir con bondad y honestidad. Pero si la vida se prolongara demasiado, no hay que lamentarse más de lo que lamentan los campesinos que se anuncien el verano y el otoño una vez que pasó la suavidad de la estación primaveral. En efecto, la primavera representa en cierta forma la juventud y promete frutos futuros. En cambio, las otras estaciones se adaptaron para la recolección y cosecha de los frutos. El fruto de la vejez es, como dije con frecuencia, la copiosa memoria de los bienes ya adquiridos. Ahora bien, todo lo que acontece conforme a la naturaleza tiene que ser considerado entre los bienes. Pero, ¿qué cosa está tan de acuerdo con la naturaleza como la necesidad de morir para los ancianos? Esto mismo les ocurre a los jóvenes, aunque la naturaleza se opone y presenta resistencia. Por esto me parece a mí que los jóvenes mueren de igual modo que cuando el resplandor de una llama es ahogado por un torrente. Los viejos, al contrario, así como cuando un fuego se extingue, consumido espontáneamente sin que haya intervenido ningún otro poder. Y así como los frutos de los árboles, si están verdes, son arrancados por la fuerza, mas se desprenden solos si maduros y en sazón, así la vida de los jóvenes es arrebatada por la violencia, la de los viejos por la madurez oportuna. Esta es, por cierto, tan feliz para mí que me parece que en el punto en que me acerco a la muerte veo como una tierra firme y que estoy por llegar al puerto después de una larga travesía. En general, según a mí me parece al menos, el hartazgo de todas las aficiones produce hartazgo de la vida. La infancia tiene determinadas inclinaciones. Pues bien, ¿acaso los adolescentes echan de menos tales cosas? Ellas son propias de la primera juventud. ¿Acaso las reclama la edad ya madura, que se denomina media? Hay también aficiones propias de esa edad. Estas ni siquiera son tenidas en cuenta en la vejez. Algunas, las últimas, son propias de la vejez. Por lo tanto, así como declinan las aficiones de las edades anteriores, así también declinan las de la vejez. Porque la saciedad de la vida brinda cuando llega el momento oportuno de morir. No veo, pues, por qué no atreverme a decirles qué pienso yo acerca de la muerte, puesto que me parece discernir mejor a medida que estoy más cerca de ella. Yo estimo que vuestros padres
El tuyo, Escipión, y el tuyo, Lelio, hombres tan esclarecidos y tan amigos para mí, están vivos, y a esa vida la considero sin duda la única que debe llamarse vida. Efectivamente, mientras nosotros estamos encarcelados en estas articulaciones del cuerpo, cumplimos con una dura tarea y con cierta exigencia del destino, pues el alma, de celestial origen, ha sido expulsada desde una sede elevadísima y en cierta manera hundida en la tierra, un lugar contrario a su eternidad y naturaleza divina. Pero creo que los dioses inmortales diseminaron las almas en los cuerpos humanos para que fuesen las que cuidaran las tierras y las que, contemplando el orden armonioso de los cielos, lo imitaran con la moderación y perseverancia de su vida. Y no me impulsaron a pensar de este modo solamente el debate y la reflexión, sino además la fama y la autoridad de los mayores filósofos. Vamos con el comentario de esta cuarta causa, en la que se nos habla de que, claro, la vejez está más cerca de la muerte. En cambio aquí, Cicerón nos deja claro que eso no tiene sentido, ya que nunca se sabe cuándo llegará la muerte, no importa la edad que tengas. Y Cicerón habla con conocimiento de causa, ya que uno de sus hijos murió antes que él. Por lo tanto, no tiene nada que ver que uno tenga 80 años y otro 20 para que el que tenga 80 vaya a morir antes. Nunca se sabe. Estáis conmigo, ¿verdad? Por eso también dice que debemos contentarnos con lo que el tiempo y la vida nos ha regalado. Y la frase que más me ha gustado de este apartado es: la saciedad de la vida brinda cuando llega el momento oportuno de morir. Pero no hemos acabado, porque todavía falta algo más. Ahora Cicerón entrelaza estas 4 causas y nos habla sobre el alma. Sobre el alma. Oía decir que Pitágoras y los pitagóricos, casi nuestros coterráneos, porque alguna vez habían sido llamados filósofos itálicos, nunca dudaron de que tuviéramos almas emanadas de la mente divina universal. Se me mostraba además qué ideas acerca de la inmortalidad de las almas había expuesto Sócrates en el último día de su vida. Aquel que fuera juzgado por el oráculo de Apolo, el más sabio de todos. ¿Para qué hablar demasiado? De este modo me convencí, de este modo pienso, que esa naturaleza que contiene tantas cosas no puede ser mortal, dada la rapidez tan grande de los pensamientos, la memoria tan amplia de los sucesos pasados y la clarividencia de los futuros, tantas artes y saberes, tantos inventos. Y como el alma se mueve con rapidez y tal movimiento no tiene principio, porque ella se mueve por sí misma, creo que el alma ni siquiera tendrá un final del movimiento, porque ella nunca se abandonará a sí misma. Y siendo la naturaleza del alma simple, y no teniendo en sí, mezclado, nada diferente de sí y desigual, creo que ella no puede ser dividida. Pero si no puede serlo, no puede morir. Creo que los hombres saben muchas cosas antes de nacer y que sirve de prueba concluyente el hecho de que ya los niños, cuando aprenden técnicas complejas, se apoderan tan rápidamente de innumerables conocimientos que no parecen adquirirlos entonces por primera vez, sino evocarlos y recuperarlos de memoria. Son más o menos las doctrinas de Platón. Por otra parte, según Jenofonte,
Ciro el Grande dice, agonizando, estas palabras: «No juzguéis, oh hijos queridísimos para mí, que yo, cuando me haya separado de vosotros, no estaré en ninguna parte o que no existiré. En efecto, mientras yo estaba entre vosotros, no veíais mi alma, pero comprendíais que ella estaba en este cuerpo por aquellas acciones que yo llevaba a cabo. Así pues, creed en adelante que ella misma está presente, aunque no la veáis». Por otra parte, ya veis que nada es tan semejante a la muerte como el sueño. Con todo, las almas de los que duermen ponen de manifiesto su naturaleza divina en el más alto grado. En efecto, cuando están libres y desencadenadas, ven de antemano muchos acontecimientos futuros. Por eso se comprende de qué condición habrán de ser ellas cuando se hayan desvinculado totalmente de las cadenas de los cuerpos. Por lo cual, si esto es así, entonces, dijo, honradme como a un dios. Pero si el alma ha de morir juntamente con el cuerpo, vosotros, que reverenciáis a los dioses que custodian y rigen este bello universo, guardaréis, no obstante, nuestro recuerdo de una manera piadosa e inviolable. Dado que los más sabios mueren con la mayor serenidad, los más necios con la mayor intranquilidad, ¿no os parece acaso a vosotros que aquel espíritu que discierne más y más lejos ve que se encamina hacia los mejores y que en cambio no lo ve aquel que tiene una mirada menos aguda? Ciertamente me dejo llevar por mi afán de ver a vuestros padres, a quienes he respetado y querido, y en realidad deseo con vehemencia no solo reencontrar a aquellos que yo conocí personalmente, sino también a esos sobre los cuales escuché hablar y sobre quienes leí y me expresé yo mismo por escrito. Por esto, a mí al menos, que estoy por partir, en verdad nadie me haría volver fácilmente. Y si algún Dios me concediera una gracia para retornar a la niñez desde esta edad y llorar en la cuna, la rechazaría enfáticamente y no querría, en rigor, habiendo recorrido un buen trecho, ser conducido de nuevo desde la meta al punto de partida. Pues, ¿qué clase de ventaja tiene la vida? ¿Qué no tiene más bien de infortunio? Pero, aun concediendo que tenga alguna, sin embargo, la vida ciertamente lleva en sí o bien la saciedad o bien un límite. De hecho, no me agrada quejarme de la vida, lo cual a menudo muchos hicieron, y los sabios inclusive, ni me arrepiento de haber vivido, puesto que viví de modo tal que considero que no nací en vano. Y me retiro de esta vida como de un albergue, no como de mi hogar, pues la naturaleza nos dio una posada para hacer alto, no para habitar en ella. Oh, día luminoso, cuando me marche hacia aquella divina asamblea y encuentro de almas, y cuando me aleje de esta multitud y de este enredo. Por estas razones, Escipión, pues dijiste que tú, junto con Lelio, solías admirarte de esto, la vejez es para mí llevadera y no solamente nada penosa, sino hasta feliz. Pero, si estoy equivocado en este problema, al creer que las almas de los hombres son inmortales, me equivoco de buen grado y no deseo, mientras estoy con vida, que se me arranque de este error en el cual me complazco. Si al contrario, ya muerto, nada sintiera, como opinan ciertos filósofos minúsculos, no temo que los filósofos muertos se burlen de mi error. Y si no nos toca ser inmortales mañana, sin embargo, es deseable que el hombre se extinga en el momento propicio, porque así la naturaleza determina el límite adecuado del vivir como el de todas las otras cosas. Ahora bien, la vejez es el desenlace de la vida como el último acto de un drama, respecto al cual
debemos tratar de evitar el cansancio, incluida en especial la saciedad. Esto tuve para decir acerca de la vejez. Ojalá arribéis vosotros a ella, de manera que podáis poner a prueba, como expertos en el tema, estas cosas que escuchasteis de mí. ¿Qué os ha parecido este último apartado acerca del alma? Para Cicerón, según las circunstancias de la vida, todo nos hace pensar que el alma no es mortal. Es decir, que el alma es inmortal. También nos habla de la reencarnación, cuando nos dice que los niños aprenden como esponjas, pero que eso no tiene nada que ver con su aprendizaje veloz, sino que viene ya de vidas anteriores, cosas que saben y las asimilan mucho más rápido porque ya están en su conocimiento. No las aprenden por primera vez. Dice también Cicerón, y esto lo pienso yo, también lo pienso yo, que si tuviera la oportunidad de volver atrás para volver a vivir todo lo que ha vivido, no la cogería. Yo tampoco. ¿Vosotros la cogeríais? Esa es mi pregunta que lanzo. Si os dijeran, vale, volver otra vez a la niñez para llegar otra vez a la vejez, viviendo lo mismo, pasando por lo mismo, ¿de verdad? ¿Lo haríais otra vez? Yo creo que no. Yo me siento bien tal como estoy. Mi vida ya la he dejado atrás. El pasado. Y tengo un futuro por delante inimaginable. Quiero vivir ese futuro. El pasado me ha hecho que llegue hasta aquí. No quiero repetirlo. Y para acabar, esta frase me ha maravillado. Y dice, la naturaleza nos dio una posada para hacer un alto, no para habitar en ella. Y acaba diciendo, ojalá todos podamos llegar a la vejez. Reflexión tras reflexión, me ha parecido un tratado estratosférico, teniendo en cuenta que fue escrito hace más de 2000 años. Bueno, dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por haber estado ahí hasta el final. Os deseo que paséis un grandísimo día. Os mando un abrazo de luz y un super beso a todos. Hasta otra. Chao.